En esta ocasión nos tocó desarrollar el tema política criminológica y la castración química. Somos el grupo 5 del curso Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Privada de Tacna. A continuación hablaremos sobre el tema. El gobierno propone la castración química para los violadores menores de edad. El jefe de Estado sostuvo que estos delitos no deben quedar impunes y aseguró que se fortalecerá el trabajo multisectorial para prevenirlos y erradicarlos. Debido a estos sucesos en estas últimas semanas, ya tenemos el caso de secuestro de violación sexual sobre la niña de 3 años que ocurrió en la ciudad de Chiclayo. El presidente de la República anunció que el gobierno evalúa medidas drásticas sobre este tema, como la aplicación de la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad y adolescentes, mujeres indefensas, tales como lo tienen otros países. A continuación daré una pequeña introducción acerca del tema. El presente trabajo en este resultado dio una minuciosa investigación sobre la castración química. Con él pretendemos dar respuestas y muchas de las preguntas que se plantean respecto a su legitimidad penal y el carácter forzoso o voluntario, así como de la eficacia de la misma, ¿no? A través de este video podcast veremos que la diferencia de manera notoria que el tema escogido ha sido examinado desde perspectivas, tanto penal y otra criminalística, siendo así de obligado cumplimiento del estudio de ambos campos. A continuación daré paso a mis compañeros que resaltarán mejor el tema. Gracias. Antecedentes. Tenemos los antecedentes internacionales. Según Huanca Pacheco, en el 2019, indica uno de sus antecedentes que Medina, en el año 2012, presentó la tesis La influencia mediática en la formulación de dicha investigación. Demostró cómo la constante crítica mediática del sistema judicial en Guatemala provoca que los medios de comunicación social sean los mayores generadores de las acciones político-criminales de ese país, deslegitimado a las instituciones e imponiendo la agenda en las cuestiones referidas a la lucha contra la criminalidad. Según Carrasco Andrino, en el 2022, Polonia aprobó una ley sobre castración química obligatoria, convirtiéndose en el primer país de Europa en permitir la imposición de este tipo de tratamientos de ciertos delincuentes sexuales. Los antecedentes nacionales. Según Ceballos, en el 2016, el primer antecedente surge en el año 1996, cuando se presentó el proyecto de ley 1734/CR, Ley contra la Violencia Sexual y de la Castración, impulsado por la congresista Susana Díaz Díaz. Según Paz Quirós, en el 2022, menciona que debido al impunible caso de secuestro y violación sexual de una niña menor de 3 años, ocurrido en la ciudad de Chiclayo, el presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que el gobierno evalúa medidas drásticas como la aplicación de castración química obligatoria para ese tipo de personas que cometen este tipo de delito, ¿no? Que es la violación hacia menores de edad. Buen día compañeros, buen día profesor. Continuando con la exposición, hablaré acerca de la criminología política y los perpetradores sexuales. Siguiente diapositiva. La criminología política también se puede definir como la política criminal. Esta es la ciencia que se ocupa de la política de la reforma del derecho penal, de la ejecución, la lucha contra el crimen por medio del derecho penal. También estos son los instrumentos que son utilizados por el Estado para contrarrestar la criminalidad y la criminalización, especialmente su prevención, represión y control. Siguiente diapositiva. La prevención del delito por medio de las políticas criminales. El gobierno da las bases y criterios que deben seguir las instituciones del país encargadas de atender la violencia social por medio de la creación de la política de ese tipo. Es así como robos y asaltos, el Estado se encarga de suplir las necesidades de quienes son los consumidores. También una prevención sería la implementación de algún curso en la escuela primaria sobre ética, ¿no? Esto con el fin de prevenir los robos, asaltos, o al menos reducirlos. Siguiente diapositiva.
Las diferencias entre la criminología y la criminología política, ¿no? El centro de estudio de la criminología es el victimario, ¿no? Que mediante la recuperación de información de un crimen se elaboran las conclusiones. Y la política criminal tiene una mirada más amplia que observa todas las fases del conflicto delictivo, desde que el imputado es intervenido por las fuerzas de seguridad, llega a los juzgados y luego su resocialización. Siguiente diapositiva. Tenemos dos tipos de políticas criminales, sería la preventiva y la represiva, ¿no? La preventiva vendría a ser prevenir, ¿no? Conocer con anticipación la probabilidad de una conducta criminal. En cuanto a la represiva, se refiere a hablar de medidas penales que son un poco más fuertes, ¿no? Implementar medidas penales que sean más fuertes. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué políticas criminales necesitamos? No todo es represión en esta lucha contra la delincuencia, ¿no? Aunque no se debe olvidar tampoco que no todo es prevención. Los derechos de las víctimas y de la población indefensa obligan a una intervención policial y sancionatoria por parte del Estado, para que ante el embate de la violencia sea restablecido el ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano y reparado en la medida de lo posible el daño causado. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué relación hay entre las políticas criminales, el derecho penal y la criminología, ¿no? Todo inicia con la criminología, que investiga por qué ocurren los delitos y de qué manera se dan, ¿no? Proporcionando esa información a la política criminal, que con base a esta materia crea leyes, reformas y mecanismos para combatir el fenómeno delictivo. Y una vez que se crean estos mecanismos, se establecen en el sistema penal del país para así sancionar penalmente. Siguiente diapositiva. Ahora, perpetradores sexuales. Siguiente diapositiva. Esto tiene que ver con lo que es la violencia sexual, ¿no? Esa es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin un consentimiento, ¿no? Se puede involucrar fuerza o amenaza. Siguiente diapositiva. Cuando la persona no da su consentimiento, es un abuso, pues, ¿no? También se puede cometer abusos se considera abuso cuando el consentimiento es de un menor de edad, o porque hay una discapacidad mental o física, o la persona está dormida, inconsciente o está muy intoxicada, ¿no? Siguiente diapositiva. Hay tres tipos de perpetradores sexuales, que serían otorgadores, preparadores y atrapadores, ¿no? Los otorgadores vendrían a ser aquellos que tienen un vínculo con el niño, ¿no? Pueden ser padre, un padrastro, algún maestro. Entonces el niño le es difícil delatarlo porque tienen este vínculo, ¿no? Y ellos aprovechan de ello. Los preparadores son personas que están en el círculo de confianza, se caracterizan por ser encantadores, y estos comparan al niño, entre comillas, con halagos, con regalos, ¿no? Los animan a guardar estos secretos, ¿no? Y los atrapadores vendrían a ser estas personas desconocidas, ¿no? Que con caramelos, que con animalitos los atraen a los niños. Esto sería todo por parte de mi exposición. Muchas gracias. Siguiendo con la exposición, hablaré acerca de la castración química como pena. Como todos sabemos, tras anunciarse que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para aplicar la castración química contra violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, dio detalles sobre la medida y explicó en qué caso se aplicará de darse su aprobación en el Congreso de la República. En primer lugar, la propuesta del Ejecutivo aprobada será remitida al Congreso en busca de su aprobación, y de darse el visto bueno, la medida aplicará para los siguientes delitos del Código Penal: el artículo 170, violación sexual; artículo 171, violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir; artículo 172, violación de persona e incapacidad de dar su libre consentimiento; y el artículo 174, violación de persona bajo autoridad o vigilancia. ¿Y por qué no mencionamos el artículo 173 y el inciso A? Porque ambos tienen pena de cadena perpetua. Esto es para aquellos delitos con pena determinada, porque implica que en un determinado tiempo el condenado egresará del penal, y al hacerlo la pena accesoria es justamente
la propuesta del tratamiento médico especializado planteado, es decir, la castración química. Además, se precisó que la castración química es para los sujetos que cometen delitos de violación de la libertad sexual, como ya lo hemos mencionado, incluidos menores de edad, adolescentes y mujeres, con penas que van desde los 15, 20 o 25 años. Y esta norma va sujeta a un reglamento donde se establecen medidas de prevención, como la salud mental, la educación sexual, el Registro Nacional de Agresores Sexuales, entre otras medidas coordinadas con el Ministerio de Salud. Ahora veremos cuál es el costo. Sobre el presupuesto que conlleva la castración química en el Perú. Se declaró que este será calculado según el índice de condenas por violaciones de la libertad sexual y se estima en promedio, según las dosis que recomienda el MINSA, que es de más de 2 millones de soles, porque las dosis son cada 6 meses. El Ejecutivo también declaró que este proyecto está dentro de la facultad constitucional que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y dentro de la facultad constitucional que tiene el Consejo de Ministros. Ahora veremos qué dice la Defensoría del Pueblo con respecto a la castración química como pena. La Defensoría del Pueblo rechaza esta propuesta tras considerar que la castración química no es una medida eficiente, ya que según la entidad no existe evidencia que su implementación reduzca la incidencia de violaciones sexuales. Además manifestaron que como sanción ha sido considerada por diversos organismos internacionales como trato o pena cruel, violatoria de la dignidad humana, lo que nos llevaría a incumplir diversas obligaciones asumidas en los tratados de derechos humanos, generando responsabilidad internacional para el Estado peruano e incrementaría el gasto público. Bien, tenemos el tema de la castración química como medida de seguridad. Este tema se está volviendo muy importante aquí en la sociedad actualmente porque estamos recibiendo temas y noticias muy tristes de niñas de 3, de 6 años que han sido violadas, por lo cual estamos tomando como medida de seguridad la castración química. ¿Para qué? Para que por lo menos tengamos en cuenta de que aquella persona que haya violado a un niño o niña sea castigado con lo que se debe. La castración química por lo menos va a hacer que ya no se vuelva a repetir este tipo de violación y además también vamos a ocasionar el miedo a otros hombres de que ya no se vuelva a repetir. También hacia que se respete los derechos. Pasamos a los pasos que son para aprobar esta propuesta hacia el gobierno. Como bien sabemos, la castración química no está en nuestro Código Penal ni en nuestra Constitución, por lo cual vamos a ver qué es lo que necesitamos, qué procedimiento legislativo necesitamos para aprobar esta ley. Primeramente necesitamos la iniciación legislativa, es decir, la proposición de a quién va a ir dirigido el derecho y cuáles van a ser los requisitos, en lo cual vamos a exponer el motivo, la vigencia de la norma que se propone, el análisis o costo y la fórmula legal. Pasamos al segundo paso, que es vamos a pasar a la oficina de trámite de documentario, en el cual nos va a recibir la revista, la va a registrar y la va a enumerar. Después pasamos a la oficialización mayor, en el cual nos va a expedir el decreto. Las comisiones tienen 30 hábiles días para dictaminar a partir de esta fecha el registro o el ingreso de la proposición. Lo va a estudiar, lo va a revisar y va a poner, si es posible, un poco más de opiniones. Pasamos al cuarto paso, lo que es el consejo directivo. Aquí nos va a determinar la propuesta, nos va a aprobar el tiempo, nos va a disponer lo que es la distribución de las copias. Pasamos a lo que es el pleno. En acá se va a dictaminar el tema. En la oficina de redacción o agenda se va a elaborar lo que es la autografía de la ley. La oficina mayor va a revisar y certificar lo que es la autografía de la ley. En el Poder Ejecutivo, la autografía y la proposición de la ley. Eso se va a revisar. Después pasamos a lo que es la promulgación y la publicación de la ley, para finalmente estar en la vigencia de la ley, en el cual ya se va a hacer activa y se va a respetar. Daré unas conclusiones sobre el tema. Respecto a la castración química, no puede darse que sea la fórmula mágica que todo lo cura, ¿no? Pero si más no creemos que si de su correcta aplicación puede evitarse, aunque sea un mínimo de requisito delictivo, y de ese modo se pueda impedir que algún menor sufra daños irreparables. No debe ser menospreciado su uso. En un mundo imperfecto bien tienen cabida soluciones imperfectas. No obstante, del estudio de la medida también se ha podido constatar que el suministro forzoso no alberga situaciones fiables ni funcionales, dado que la medida hormonal es un complemento de la terapia psicológica voluntaria que ha de seguir el sujeto, recordando que respecto que cualquier terapia o tratamiento de carácter psicológico necesita de la voluntariedad de su sentido.
más escrito para lograr su principal objetivo, es decir, que el sujeto tenga la plena intención de conseguir el cambio de conducta y así proceder su mejora psicológica, ¿no? Grupalmente, conversando junto con todos mis compañeros, este hecho atroz e inhumano sobre los violadores nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los indefensos, que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, ¿no?, que podemos ahondar para que no se haga de esperar y funcione de una vez. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.